cómo mejorar nuestro historial crediticio y quizás cómo limpiar ese récord si es que está un poquito sucio, ¿no? Y de repente, pues, comenzar por preguntarte, Sonia, ¿por qué es importante cuidar el historial de crédito? Bueno, mira, es muy importante porque hay que entender que el historial crediticio refleja los hábitos de pago del cliente, ¿sí? Eso es lo que refleja el score que te da, digamos, ese puntaje que te da el informe de crédito. Y algo que preocupa mucho normalmente es, no, es que estoy en la central de riesgo, y se asustan porque están en la central de riesgo. Pero el tema es que, y hay que aclarar esto, me gusta siempre aclararlo, es que el hecho de que estés en la central de riesgo no es malo. Ya. El problema o lo malo es qué calificación tienes ahí en la central de riesgo. Porque toda persona que tenga un crédito con alguna institución financiera, sea banco, cooperativa, tarjeta de crédito, pues va a reflejarse en la central de riesgo, ¿ya? Pero si tú has manejado bien tu crédito y has sido organizado con tus pagos, has sido puntual en tus pagos, entonces has demostrado que eres, pues tienes seriedad, digamos, para cubrirlos, entonces tu calificación va a ser buena. Okay. Tu puntaje, digamos, porque esto da un puntaje, va a ser bueno, ¿ya? Uh-huh. El otro lado, si es que has sido pues recurrente en quedarte vencido, en dejar impagos valores, aunque sean pequeños, y con frecuencia, entonces esto va a reflejar pues una mala calificación. Ahí es donde debes preocuparte. No es necesario, si estoy atrasada en mis pagos, simplemente eso se me va a reflejar, sino que si en algún momento constantemente he tenido demoras en pagar, he tenido los meses vencidos, los pagos vencidos, y aunque el día de hoy, cuando me hagan la revisión, igual va a salir reflejado eso, o igual va a haber una calificación afectada por esas otras ocasiones, digo. Claro, así es, pero como hay que diferenciar dos cosas allí. Si uno tiene un crédito, ¿verdad? Y lo has manejado bien, has pagado puntualmente, tu calificación vas a aparecer, digamos, como calificación en la central de riesgo, pero una calificación buena, ¿sí? Con un puntaje bueno, lo cual va a reflejar si es que alguna otra institución consulta porque tú estás pidiendo un crédito, porque necesitas algún financiamiento. Entonces, al consultar esa institución va a decir, bueno, Sonia Vélez o Carla tienen un buen puntaje, así que demuestran que han sido serios con sus créditos y por lo tanto decido darle un nuevo crédito, ¿verdad? Pero si no lo has hecho bien, si te has atrasado de manera permanente, entonces tu calificación va a ser baja, ¿no? Entonces ahí ya la institución que te va a otorgar el crédito va a evaluar y va a decir, bueno, ¿qué tan bajo es esta calificación? Que amerita que de pronto le dé un crédito, pero con ciertas condiciones, con una garantía mayor, me explico. Entonces, o sencillamente es tan mala que prefiero no darle porque no voy a tomar el riesgo que no me pague. Entonces, eso primero, como para que la gente tenga claro, y te lo comento porque siempre escucho eso, que la gente dice, es que estoy en la central de riesgo. Digo, el hecho de que esté no es malo. ¿Cuál es el puntaje? Ahí eso es lo que hay que poner atención. De acuerdo. ¿Y hay maneras de que yo pueda saberlo o simplemente me entero de esto en el momento en que voy a solicitar un crédito y la institución pues me lo dice? No le puedo dar porque así está calificada. ¿O hay formas en las que yo puedo ir a averiguar algo? Claro, lo descubro. Claro, sí, hay formas de averiguarlo. Uno puede acercarse a la superintendencia de bancos para pedir el certificado. También hay buros de crédito a los cuales tú te puedes acercar y entonces solicitas. El mismo beneficiario pues puede solicitar un certificado de cómo estás en la central de riesgo, ¿ya? Porque y es bueno hacerlo y sí recomiendo que lo hagamos con cierta frecuencia. Si usted tiene créditos en el sistema financiero, pues lo haga con cierta frecuencia porque a veces ha pasado a personas que de pronto se quedan con unos valores pequeños, ya les quedan $5, por ejemplo, en un crédito sin darse cuenta, pero eso la central lo califica como malo si es que te has quedado vencido. Es el hecho de estar vencido más que el valor como tal. ¿Me explico? Entonces, para evitar esas situaciones o algún error tal vez, ¿no? Que a lo mejor la persona pagó, que también ha sucedido, la persona pagó y al final pues no le cargaron el pago y no se eso actualizó la información.
por no ejemplo. se actualizó la información, claro. Oh, ya. Ahora, Entonces, dentro de este buró de crédito que mencionamos, está todas las deudas que hayamos adquirido con instituciones del sistema bancario o también casas comerciales. también se incluye casas comerciales y por lo general también lo incluyen a ciertos servicios básicos. Si es que están, por ejemplo, la luz, el teléfono también, o por ejemplo, compañías de telefonía celular también lo incluyen allí. Entonces, sí, cada vez se ha ido abriendo más esta información de tal manera que la persona que pida un crédito, o mejor dicho, el acreedor pueda evaluar, ¿verdad?, a un sujeto de crédito para saber si es viable o no darle un nuevo financiamiento. Ok, a veces se habla de que no debería existir, que no deberíamos estar, pero realmente por lo que nos explicas sí es necesario. Es de todas maneras cierta seguridad que necesita tener la persona, en este caso un banco, en fin, o por ejemplo cuando... Una casa comercial. O cuando hay las solicitudes de arriendo, ¿no? Y que también se pide eso precisamente como para saber, bueno, esta persona qué tan seria o cómo ha manejado pues sus finanzas para, digamos, yo no correr ese riesgo. Correcto, sí, realmente para mí es muy útil. Probablemente para el que no está manejando bien sus finanzas resulta incómodo. Sin embargo, pues hay que también pensar del otro lado. Como tú bien dices, el que va a arrendar, por ejemplo, a alguien, ¿cómo sabe si es una persona seria o no? ¿Cómo conoce el perfil de esa persona hablando en términos de crédito? ¿Verdad? Porque finalmente va a entregar un bien y va a confiar en que la otra persona va a pagar a tiempo. Exacto. Entonces, es una buena referencia para todos aquellos que van de alguna manera a hacer una transacción comercial, ¿no? Y con estos antecedentes, Sonia, ¿qué consejos puedes darnos para poder eliminar un historial de crédito negativo? Bueno, si usted ya está con un historial de crédito negativo, sin duda es necesario que pues organice sus finanzas, pues establezca la forma como va a pagar sus deudas, porque eso significa que entonces usted tiene deudas que no las está cubriendo a tiempo. Entonces, de esta manera, si usted arma su presupuesto, hace un ajuste en sus gastos y define, bueno, este va a ser el plan, entonces con tiempo, primero necesita evaluar bien la capacidad de pago que tiene. ¿Sí? Yeah. Muchas veces cuando atiendo a personas en las asesorías o en el coaching, las personas, pues la primera sesión me preguntan, bueno, dígame qué deuda pago primero porque estoy desesperada. Yeah. Entonces, pero la verdad es que eso no es de pagar las deudas a lo loco, como yo digo, sino que, ok, identifique sus ingresos y sus gastos y entonces diga, de aquí en adelante, ¿cómo voy a pagar las deudas? O sea, realizo un presupuesto, organizo, bueno, cuántos son mis ingresos y cuántas mis deudas. Digo. Exacto, porque en función de eso uno va a decir, bueno, si hago este ajuste, entonces en lugar de pagar de 50 en 50, voy a pagar de 100 en 100, por decirte algo. Entonces estoy evaluando mi capacidad de pagar. Y de esa forma no ofrezco algo que no voy a poder cumplir y en el camino voy a quedar otra vez mal, sino que ya digo, ok, me voy a organizar de esa manera, voy a pagar 100 y eso es lo que voy a proponer de tal forma que cumplo con el compromiso y no me quedo vencido nuevamente. Tengo que empezar por establecer claramente cuántos son mis ingresos, ¿no? Y lo que tú dices, al elaborar ese presupuesto también empiezo a eliminar gastos innecesarios para saber entonces con cuánto dinero cuento para pagar deudas. Y de allí sería entonces organizar deudas. Hay gente que habla de organizar deudas de mayor a menor, ¿no? y para en ese orden irlas cancelando. ¿Qué sugieres tú? Bueno, hay varias formas. Una es el plan de bola de nieve, que es más bien organizarlas de menor a mayor y atacar primero la más pequeña, ¿ya? La más pequeña o la que tenga mayor costo financiero. Por ejemplo, si usted tiene una deuda con prestamistas informales, que normalmente las tasas los costos de intereses son muy altos, entonces primero pague esa porque si no los intereses se la comen viva. Entonces es importante hacerlo de esa manera. Pero sin duda, de cualquier metodología que vaya a utilizar para pagar sus deudas requiere que usted haga ajustes en su situación para ajustar sus gastos o que busque nuevas alternativas de ingreso para poder ir pagando sus deudas más pronto. El hecho hay
hay ocasiones en que se ha hablado de, pues limpie su central de riesgo. Eso no es como coger la escoba y barrer. Claro, baldeo, ¿de qué manera la limpio? No, o sea, no. En realidad hay que hacer una gestión y eso requiere organizar y tomar el control de nuestras finanzas. O sea, sí requiere de hacer estos ajustes para poder pagar nuestras deudas más pronto y entonces allí sí pues limpiar nuestro historial. Crédito, ¿no? Nuestro historial crediticio, ese historial crediticio negativo, ¿no? Estamos conversando con Sonia Brecht y nos está compartiendo algunos consejos para poder limpiar el historial crediticio negativo, que como lo dijo en un inicio, no es malo estar allí, el problema es que nos califiquen mal, con saldo en contra porque hemos incumplido, nos hemos retrasado. Y hasta ahora lo que nos estás dando a entender es que la manera de limpiar ese historial crediticio es pagando, ¿no? Sí, o sea, no te puedes salvar, hay que pagar, ¿no? O sea, hay que pagar. No hay forma de borrar la información. De hecho, es importante que tengamos presente que lo que tal como se llama historial crediticio, o sea, no es que el hecho que pagues ahorita, o sea, si hace un año atrás estabas vencido, eso va a quedar allí reflejado. O sea, hay un historial. O sea, sí va a haber información que refleje cómo ha sido tu comportamiento durante un tiempo. Entonces, sí hay que tenerlo muy presente, ¿no? Porque aunque lo de ahorita ya sale que está pagado, pero sí te va a reflejar que en un tiempo estuviste vencido o que de pronto tuviste alguna demanda judicial o algo por el estilo. Eso va a quedar allí. Pero en algún momento eso, o sea, ¿hasta cuánto tiempo me pesa mucho eso? Normalmente está hasta 3 años la información. Okay. Ya. O sea, yo debo tratar de, por lo menos durante 3 años, o sea, es decir, hasta el día, listo, pagué, salí de deudas, probablemente ingresen al sistema y vean, ok, está al día, ya no debe, pero está esto. Pero tiene que mantenerse. Entonces, claro, tiene que mantenerse. Unos 3 años más debo yo mantener bien, limpio ese historial como para que se actualice, es decir, la calificación. No es que se vaya a borrar, sino que simplemente ya no va a pesar tanto esa caída que tuve en algún momento, ¿no? Correcto. Así que este limpiar ese historial requiere que nosotros cambiemos de hábitos, cambiemos de la forma como hemos estado manejando el dinero, que cambiemos ese comportamiento de mantenernos endeudados de manera permanente, de tal forma que o de pronto nos acostumbramos a pagar o a vivir siempre con lo justo, entonces pagamos tarde todo el tiempo y probablemente a veces incluso no es tanto de que estoy súper endeudado, es solamente falta de organización. Y ahí viene el siguiente punto, en donde el presupuesto también te ayuda a que puedas con tiempo ver cómo son tus ingresos, en qué tiempo los recibes, para que puedas provisionar de manera mensual esos valores que vas a necesitar para pagar ya sea que el crédito del vehículo o tus tarjetas de crédito o el consumo celular, por ejemplo, que es también, las compañías de telefonía también están en este buro de crédito. Entonces, si de pronto te estás quedando vencida de manera recurrente, probablemente es solamente tema de organización, no es tanto de endeudamiento. Ok, ¿y influye mucho si pago al principio o espero hasta el último día que me dan oportunidad de pagar? No influye. Afecta cuando te pasas la fecha de pago máxima. Ok. Si tu fecha de pago es el 15 y tú pagas el 18, incluso aquí vale la pregunta para comentarles algo. Los buros asignaban antes también calificaciones dependiendo del plazo que tuvieras vencido. Entonces, no es lo mismo que estés vencido 30 días a que estés vencido 120 días. ¿No? Porque ahí la calificación va desmejorando aún más. ¿Ya? Entonces de pronto te pasaste 5 días, 10 días, bueno ya, y que sea algo puntual. Pero si ya es recurrente y cada vez los plazos de vencido son más amplios, entonces esto va a desmejorar aún más ese score de crédito que te asigna el sistema, ¿no? Ok, pero ok, me queda muy claro y bien que lo aclaramos. Que lo cuentas, ¿no? Pero el tema entonces de que si me dicen el corte es hoy día y tienes para pagar hasta el día 15, pues no pasa nada si yo me espero el día 15 para en ese rato pagar. No hay ningún problema. Es que porque pagué el primer día, entonces, mira, esta niña paga súper pronto, entonces démosle un puntito extra. No, sin embargo, a nivel de, por ejemplo, si hablamos de las tarjetas de crédito, por ejemplo, que normalmente nos dan esto como una fecha de corte y una fecha de pago. Sí.
la verdad es que a nivel de los bancos, sí, o de la institución financiera, sí analizan tu comportamiento de pagos. O sea, si estás pagando dentro de ese plazo, si estás pagando pronto, si estás pagando el valor total de tus consumos o estás pagando los mínimos. ¿Sí? Entonces, eso sí lo analizan, porque si tienen en sus sistemas, sí pueden revisar esa información. Entonces, pues eso te ayuda también a que el banco te califique pues mejor o no, ¿no? O sea, más allá de que no lo refleje como una calificación en el score, porque estás pagando dentro del tiempo. Pero esos temas ya son a nivel interno, sí ayudan en la revisión crediticia del cliente. Interesante. ¿Qué otro consejo puedes compartirnos, Sonia, para poder que la gente sepa cómo poder limpiar su historial crediticio cuando está negativo? Yo creo que ahí es importante que pues ya evites en este momento buscar sobregiros, ¿no, verdad? Porque los sobregiros también muestran que estás pues gastando de más o que estás sobre tu capacidad de pago, ¿verdad? Evitar más tarjetas de crédito para poder seguir utilizando y cubriendo las otras deudas. Entonces, saco de esta tarjeta para pagar la tarjeta B y saco de la tarjeta A. Okay, eso así es. Sí, entonces, y como decía, sin duda pues es necesario que uno cambie los hábitos, ¿no? Los hábitos de consumo para que empieces a pagar. Y de esta manera te establezcas un tiempo. Eso también creo que es importante, establecerse un tiempo en el cual uno va a cambiar esos hábitos o esa forma de manejar el dinero y que pues te han puesto en un puntaje o en una calificación que está afectando. Además que es necesario tener claro que el crédito es importante, que es como tu carta de presentación. O sea, si yo vengo y me presento como una asesora financiera, yo tengo que tener un background de decir, bueno, pues estas son mis credenciales, ¿verdad? Entonces, pero como personas profesionales, aún pues muy importante para los empresarios, los emprendedores que están arrancando, tienen que ir formando ese historial crediticio. Hay mucha gente que ya ha emprendido en negocios, pero me ha tocado que cuando ya les pido los datos de la cuenta, me pasan los datos de la cuenta del hijo o de la hija, porque ellos como personas ya no son sujetos de crédito. Entonces, ese lujo, entre comillas, no nos podemos dar. Y no digo lujo, sino ese error no lo podemos cometer, porque como personas tenemos que desarrollar ese historial crediticio. Y yo digo siempre para ir de emprendedores a microempresarios y de microempresarios a empresarios, ¿no? Porque a quien califican no es a la empresa como tal, es a la persona que está detrás de esa empresa. Al representante legal, por ejemplo. Exacto, a la compañía, o a los dueños. A los accionistas como tal lo califican porque dicen, bueno, esta persona sí tiene un buen comportamiento crediticio, sí tiene activos con los que pueda respaldarse, etc. Es parte de nuestra forma de manejar el dinero, el crédito y pues de poder hacer negocios de buena manera, ya yéndonos al plano empresarial, digamos así, ¿no? Y sí, y es lo que finalmente la gente que nos sigue es lo que busca, ¿no? Su desarrollo en el plano personal y profesional, en el tema de los negocios. Y hoy en día que cada vez más se promueve el emprendimiento, pues a esos emprendedores sí les quiero dar ese consejo. O sea, ustedes se están formando y van a ser los futuros empresarios. Así que una de las claves fundamentales es formar bien su historial crediticio, es su carta de presentación. Así que desde ahora, porque en todo momento un negocio va a necesitar financiamiento para crecer, en cualquier momento de la vida del crecimiento de un negocio. Si no forma ese historial crediticio, entonces ahí es cuando vienen los problemas, porque como no se lo pueden prestar a usted, porque no tiene un buen nombre crediticio, entonces tiene que buscar a un pariente, a un amigo, a su hijo, etcétera, y no es lo mismo. Entonces, sí es necesario aprender a manejar bien el crédito. Y me encantó eso y me quedo con eso último que dijo Sonia. A todos los emprendedores que nos están escuchando, hoy son emprendedores, mañana serán grandes empresarios. Así y esperamos que ahí Vino para Inspirar siempre los siga acompañando con buenos temas como el que nos trajo este día Sonia Vélez. Muchas gracias, Sonia, por acompañarnos una vez más. Gracias, Carla. Un gusto también estar en esta mañana en Vino para Inspirar.